Hemos de reconocer que paradoja e ironía establecen una relación significativa e interesante en la discursividad visual contemporánea y especialmente en la discursividad artística. Yo creo que hay que recordar primero que una paradoja, podríamos decirlo así, es algo que es pero no debe ser, o algo que no es pero debe ser. Es algo que ocurre porque no ocurre. Y en ese sentido, esta condición, digamos, de sorpresa, de perplejidad que produce la paradoja, genera, digamos, un colapso, una imposibilidad. Wittgenstein hablaba, refiriéndose a otras cosas, de los calambres de la percepción, utilizando este término, esta idea tan sugerente de Wittgenstein, podríamos decir que la paradoja produce una suerte de calambre en la intelección. Y si consideramos que en buena medida la sociedad en la que nos encontramos, el mundo en el que vivimos parece plagado de paradojas, quizá la paradoja primaria de nuestra sociedad contemporánea es una sociedad que se define a sí misma como moderna, que estaría, digamos, trazada en un proyecto de racionalidad de la existencia social, pero que se halla compuesta o quizás encubre una multiplicidad de paradojas que la constituyen. Probablemente la paradoja fundamental de nuestro mundo es esa confrontación entre la racionalidad y la irracionalidad que opera efectivamente en los sistemas humanos y en los sistemas sociales. La civilización expresa la barbarie. Se habla, por ejemplo, de guerras para justificar la democracia. El asesinato de pueblos, Irán, Irak, Vietnam, para salvarlos. En esa multiplicidad de inconsistencias, de imposibilidades posibilitadas, digámoslo así, se juega el discurso visual y la forma en que la cultura, en sus distintas formas, el arte es una de sus formas, trata de confrontarlas. ¿Cómo se confronta la paradoja? Ese es el asunto. ¿Cómo encaramos esta condición existencial de quiebre, de imposibilidades, de sinsentido? La política ha encontrado una forma: hacer como si no hubiese paradojas. El principio de la simulación. Nos suponemos en un mundo donde resolvemos los problemas y estamos en ascenso, cuando en realidad estamos en el conflicto y en la decadencia. Quizás algunas de las expresiones más interesantes del arte contemporáneo, y también del arte clásico, sin duda, han decidido encarar la paradoja a través de la ironía. En primer lugar, señala la paradoja, indica la perversidad, la estupidez o el sinsentido. En un segundo momento o en una segunda dimensión de la propia obra, digamos, ejerce una crítica, un cuestionamiento a ese estado de cosas. Señala, digamos, los límites y plantea la dificultad y las implicaciones, digamos, de ese sinsentido. En tercer lugar, la paradoja resulta elaborada en la ironía como expresión de la imposibilidad. Una cuestión que me parece también una consecuencia significativa es el adelgazamiento de los linderos entre autor y lector, entre creador y fruidor. Especialmente el arte virtual o el arte digital permite que el usuario de la pieza sea un interventor en la pieza. Y en la medida que puede ser un interventor en la pieza, ya no tiene mucho sentido el límite entre creador y receptor, porque efectivamente la pieza podría ser, y de hecho es, solamente un esquema. Regresamos quizás a una vieja idea hermenéutica, una primaria idea hermenéutica muy interesante, que señala algo así como
en realidad no hay interpretación, no hay lectura que no sea productiva. Toda lectura a la vez es co-creativa. Toda interpretación es generación de sentido. Y del otro lado, tendríamos que decir también, no hay creación que no sea también interpretación. Porque en realidad toda obra proviene de la mirada de otras obras. Quizás un signo transversal de los dos movimientos sea una especie de desilusión y de resignación ante la dificultad por encontrar nuevas soluciones. El recurso, digamos, a la introspección, el recurso al solipsismo, es una manera de confrontar ese territorio de contradicciones y paradojas, y es una manera, digamos, de responder a una necesidad interior. En última instancia, podríamos decir que los artistas, los creadores, tratan de dar salida a una acuciante necesidad por interrogar o por elaborar, ¿no? Hay un tercer escenario que también quisiera señalar, que es un poco ya ni la apuesta subjetivista ni la apuesta colectivista, politizada, por decirlo así, o sociologizada, sino, podríamos decir, asignificativa. La renuncia a la significación, la enunciación no enunciativa, todo este movimiento del arte que ya no busca producir sentido, que no trata de transmitir una idea ni de expresar un mensaje, es más, que ni siquiera busca una forma, sino que apuesta como por una especie de horadación. Si todas las revoluciones fracasan, si las paradojas del sistema son insuperables, si la condición humana es la de la inhumanidad, entonces el arte se movilizará por un territorio de apuesta a la vaciedad, a la horadación. Puede operar como ironía. La vaciedad, la ausencia de significado en la producción estética solo funciona como ironía. Porque entonces en realidad, claro, quizás no hay significado más potente y más fuerte que lo que no significa. Toda obra artística tiene una dimensión dialógica y es inevitable. Y es inevitable porque se produce en un lenguaje.